Buenas tardes, amigos. Mi nombre es Iván Mullo. La Unidad de Educación Virtual del Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica Nacional les da la más cordial bienvenida a nuestro octavo webinario 2018 con el tema JE7 Aplicaciones Web. Para la realización del webinario, usted tendrá habilitado la sección de chat que se encuentra ubicada en la parte inferior derecha. Esta será la forma de recepción de sus inquietudes, una vez finalizada la presentación de los contenidos. Finalmente, agradecemos sus comentarios sobre el webinario en la encuesta de satisfacción que se enviará por un mensaje en el chat. Para nosotros es muy importante conocer su opinión. Gracias por su atención y disfruten del webinario. Muy buenas tardes, les saluda Cristian Castillo. Nuevamente bienvenidos a nuestro octavo webinario gratuito del año 2018, organizado por la Unidad de Educación Virtual del CGPN. Este proyecto se viene realizando desde el año 2013 y tiene por objetivo compartir y transmitir conocimientos a través de seminarios en la web sustentados en las tendencias actuales del Live Learning o programas de formación en vivo. Para obtener su certificado de asistencia en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos. Asistencia al webinario de al menos 45 minutos y aprobar el cuestionario de evaluación con un mínimo de 70 puntos. El enlace lo podrán encontrar al finalizar del webinario y además en el aula donde ingresaron en este momento. El presente webinario tiene como objetivo conocer las generalidades de JE7 para la aplicación de aplicaciones web. En esta oportunidad nos acompaña el ingeniero Carlos Oquendo. Carlos tiene una experiencia y formación profesional como ingeniero en sistemas informáticos y de computación y además cuenta con una experiencia profesional como ingeniero de desarrollo 2 en Cobiscore Ecuador S.A., experto 2 de tecnología en el servicio de rentas internas, Senior Consultant Developer en Trustworld Software, Ecuador, y además es tutor virtual del curso de JE7 Aplicaciones Web acá en el CEC-EPN. Le damos una cordial bienvenida, Carlos. Dispones de 50 minutos para tu conferencia. Perfecto. Muchas gracias a todos por su participación en esta videoconferencia. Y vamos a empezar directamente pues con el contenido. Entonces, yo he querido hablarles de esta tarde acerca de el tema de integración de aplicaciones con servicios web, pensando un poquito en el contexto un poquito más metodológico, digamos, y un poquito más aplicado ya hacia la tecnología Java E7 Java Enterprise Edition. ¿Ok? Entonces, como parte de esta sesión vamos a conocer un poquito más acerca de los servicios web. Vamos a revisar un poco las tecnologías de implementación ya aplicadas a muy breves rasgos en la tecnología Java E7, los escenarios de aplicación en los que nosotros podemos utilizar estos servicios web y revisaremos algunos problemas comunes que se presentan generalmente al utilizar este tipo de servicios en las aplicaciones que construiremos. ¿Ok? Vamos a empezar pues con la sección de servicios web. Y lo primero que debemos entender es qué es exactamente un servicio web. Para empezar, podemos decir que un servicio web es una aplicación que se ejecuta en el contexto de un servidor de aplicaciones. Es una aplicación que va a estar accesible para que muchos usuarios, para que muchas aplicaciones, para que muchos clientes invoquen sus servicios, invoquen sus operaciones para realizar algunas operaciones de valor. Estas aplicaciones pues exponen operaciones de valor de negocio para que las consuman sus clientes. Y una característica súper importante es que, dado su nombre de servicios web, utilizan protocolos y formatos de Internet para su funcionamiento. ¿Sí? Cuando hablamos de protocolos, estamos hablando básicamente del protocolo HTTP de una o varias maneras. Y cuando hablamos de formatos de Internet, estamos hablando de formatos que son comunes para el uso de Internet, como XML o como formatos JSON, etc. Una característica súper importante
es que normalmente cuando nosotros utilizamos servicios web, si lo hacemos de una forma correcta, pues podremos implementar lo que se conoce como arquitecturas orientadas a servicios, que es simplemente una forma de conceptualizar nuestras aplicaciones para que ofrezcan servicios de valor agregado en función de nuestro negocio, en función de de los requerimientos de nuestro negocio. ¿Ok? Bien, entonces de manera muy general, esta sería la arquitectura con la cual nuestras aplicaciones de servicios web se presentan y funcionan en el contexto de nuestra organización, llamémoslo así. Entonces tendremos una aplicación cliente que mediante una red de comunicaciones establece contacto con los servicios, N aplicaciones de servicio, que van a estar desplegadas en uno o múltiples servidores de aplicaciones en la infraestructura de una organización. Cuando hablo de red de comunicaciones, y a pesar de que en la diapositiva anterior me refería a protocolos de Internet, cuando hablo de red de comunicaciones, me refiero a cualquier red de comunicaciones, ya sea privada o pública, en las cuales se utilicen los protocolos de Internet. Como bien sabemos, dentro de las organizaciones, por ejemplo, bancos, instituciones educativas, etcétera, tenemos redes de comunicaciones que funcionan con estos mismos protocolos. Entonces tenemos páginas de intranet y de la misma manera pues tendremos aplicaciones de servicios que corren sobre los mismos protocolos y sobre la misma red. Bien, entonces cuando hablamos de servicios web, básicamente tenemos dos tipos principales que son los servicios SOAP y los servicios REST. Y es muy importante destacar que en la actualidad se están generando una serie de nuevas tecnologías para implementar servicios que pueden ser expuestos mediante los protocolos de Internet y los cuales revisaremos súper brevemente en unos momentos. Pero, debido a la popularidad que estos tienen, pues SOAP y REST son el tipo de servicios más comunes que en la actualidad se manejan y que sirven para resolver la mayoría pues de escenarios de negocio que nosotros generalmente tenemos en nuestras aplicaciones y en nuestras tareas diarias. Bien, vamos a continuar, revisando un poquito acerca de los servicios SOAP. SOAP, para empezar, es un acrónimo que viene del inglés que significa Simple Object Access Protocol, protocolo simple de acceso a objetos. Este tipo de servicios que se ciñen a este protocolo están basados en XML. Esto quiere decir que los mensajes que se intercambian entre la aplicación de servicios SOAP y los clientes son representaciones de información utilizando las etiquetas de XML. ¿Sí? Los servicios de este tipo, pues, definen operaciones de una forma arbitraria. Nosotros estamos en la capacidad de especificar operaciones de servicio que mejor se acomoden a nuestras necesidades de negocio. Si estamos, por ejemplo, conceptualizando un servicio de cuentas bancarias, pues nosotros podremos describir múltiples operaciones de servicio en la línea de buscar cuentas por nombre de cliente o buscar cuentas por apellido de cliente y edad mayor a 30. Entonces, nosotros podemos definir esas operaciones definidas de forma muy arbitraria, en función de las necesidades de nuestro negocio, idealmente. Una característica súper importante de estos servicios es que tienen un contrato, es que se genera un contrato con una definición muy fuerte. Es decir, las operaciones que nosotros definamos, los mensajes que nosotros construyamos para las diferentes operaciones, pues van a generarse, van a ser plasmados en un documento que se llama el WSDL y que ese documento, como vamos a ver en un momento, se convierte en un contrato súper fuerte entre los clientes de los servicios y el servicio. Como vemos aquí, entonces, a nivel de nuestro servidor, nosotros vamos a definir una interfaz de servicio que básicamente está compuesta de operaciones y tipos de datos que vienen a ser los mensajes. Vamos a tener una implementación de esta interfaz del servicio
Y si hacemos todo correctamente, el servidor pues expondrá este contrato del servicio WSDL. Del otro lado, en nuestra aplicación cliente, pues vamos a tener un cliente del servicio que utiliza esta misma definición exacta para saber qué operaciones puede consumir del lado del servidor, ¿sí? Entonces, técnicamente ya hablando, nosotros ejecutaríamos un proceso a nivel del cliente para utilizar el archivo, porque es un archivo físico que se puede descargar de una URL. Utilizaríamos de este cliente para generar código que sabe cómo interactuar y cómo consumir el servicio expuesto a nivel del servidor, ¿sí? Vamos a ver ahora un poquito acerca de los servicios REST. De la misma manera que los servicios SOAP, REST viene del acrónimo en inglés de Representational State Transfer, transferencia de estado representacional. Cuando nosotros utilizamos servicios REST, pues tenemos la capacidad de devolver y consumir información en múltiples formatos. Nosotros podemos indicarle al servidor de que queremos descargar información en formato JSON, de que queremos descargar información en formato PDF o en formato Excel o en formato CSV. Pero en la actualidad el formato más común para que estos servicios funcionen es el formato JSON. A diferencia de los servicios SOAP, los servicios REST funcionan en base a las operaciones bien definidas, a una serie de operaciones bien definidas por el protocolo de comunicación subyacente. Y como mencionábamos hace un momento, como estos servicios funcionan sobre los protocolos de Internet, pues el protocolo que predomina va a ser el protocolo HTTP. Y, en consecuencia, las operaciones a las que tendremos acceso van a ser las 4 operaciones comunes, get, post, put y delete, que nos sirven para obtener información, para publicar información, para actualizar información y para borrar información respectivamente. Lo importante de esto es que operan sobre representaciones de estado. Y cuando hablo de representaciones de estado, me refiero a los objetos, a los objetos que intercambian el cliente y el servidor. Cuando nosotros utilizamos este tipo de servicios, pues, y a diferencia de SOAP, tenemos un contrato flexible. No hay un archivo WSDL, como en el caso de SOAP, intermediario, que estandariza, digamos, las operaciones que un cliente puede consumir. Más bien el contrato es muy flexible y depende del conocimiento que el cliente tenga de los servicios expuestos del servidor para saber si puede o no puede consumir. ¿Ok? Y la arquitectura, pues, es una arquitectura muchísimo más simple, puesto que no existe en el medio el archivo de definiciones. Entonces, en el lado del servidor, vamos a tener simplemente las representaciones de la información, los tipos de datos, los objetos de datos, una clase de implementación del servicio, y en el lado del cliente, pues un cliente de servicio escrito o programado de una forma un poco más liberal, que simplemente sabe cómo consumir, cómo invocar a los endpoints, a los puntos de acceso, a nivel del servidor. No hay una definición, como mencionaba, una definición fuerte de cuáles son esos endpoints, de cuáles son esas operaciones soportadas, sino que tenemos que, como clientes, conocer de una manera un poquito más informal qué es lo que implementa a nivel del servidor. Para continuar, voy a mencionar otros tipos de servicios que, si bien no vemos en el curso, pero son cosas un poquito más novedosas que han estado apareciendo. El primero se denomina gRPC. Y es un protocolo, es una tecnología que nos permite implementar servicios utilizando conceptos de Remote Procedure Call, pero sobre el protocolo HTTP versión 2. Esta es una tecnología bastante novedosa que está siendo impulsada por Google recientemente. Y a diferencia de nuestros servicios SOAP web más tradicionales, SOAP REST, lo más interesante es que utiliza un mecanismo de serialización binario, porque como bien saben, JSON y XML pues son formatos de texto. Entonces, gRPC utiliza un mecanismo de serialización binario que comprime más la información y la hace un poco más óptima. Y el otro tipo de servicio que está teniendo un poquito más de popularidad recientemente se denomina GraphQL, y son unos servicios diseñados especialmente para operar sobre grafos de objetos.
Cuando hablo de grafos de objetos, pues me refiero a estructuras complejas de objetos anidados entre ellos. Y Facebook, quien está promoviendo esta tecnología recientemente, pues lo promociona como una alternativa a REST para algunos escenarios. ¿Sí? En el contexto nacional podemos hablar un poquito de esa manera. Los servicios que más se utilizan, que más se consumen, que más se exponen, son de todas maneras los servicios de tipo SOAP y los servicios de tipo REST en algunos contextos. Bien, ¿qué tecnologías tenemos para implementar estos servicios una vez que ya hemos explorado un poco los conceptos de esta tecnología? Pues bien, cuando nosotros queremos implementar estos servicios ya utilizando las tecnologías disponibles en el framework Java Enterprise Edition, pues tenemos dos alternativas. Si queremos exponer servicios SOAP, tenemos una tecnología denominada JAX-WS, y si queremos exponer los servicios basados en REST, tenemos una tecnología denominada JAX-RS. Como todo en los ambientes de servidor, pues las implementaciones específicas ya van a variar en función del servidor de aplicaciones del cual nosotros dispongamos para hacer el despliegue de nuestra aplicación, pero nosotros podemos estar seguros de que si nosotros utilizamos las APIs estándar provistas por Java EE, pues no va a haber mayor problema en publicar estos servicios en uno u otro servidor de aplicaciones, ¿sí? Entonces, estas son las dos tecnologías principales, las dos especificaciones principales con las que contamos en el lado de Java EE para implementar estos servicios. Pues bien, para implementar un servicio JAX-WS, nosotros tenemos que hacer tres pasos fundamentales. El primero es definir la estructura de los mensajes que nosotros queremos que con los que nosotros queremos que nuestro servicio web trabaje. Es decir, con los que nuestro servicio web debe exponer o consumir para devolver información. ¿Sí? En el recuadro de aquí al medio, que está identificado con la etiqueta pues de mensaje, pues nosotros hemos definido simplemente una clase muy sencilla denominada persona, en la cual hemos definido 4 atributos básicos: identificación, nombre, apellido y edad. Y para cada uno de los campos, pues hemos definido simplemente los getters y los setters correspondientes. Como pueden ver, esta es una clase muy elemental, es lo que podemos denominar un POJO, Plain Old Java Object, y esta es la base de nuestro servicio web. Este es el tipo de información que el servicio web va a intercambiar. Luego, nosotros debemos definir una interfaz para el servicio web. Como nosotros bien sabemos, según los conceptos de programación, pues la interfaz es una mera descripción de las operaciones y los tipos de parámetros y los tipos de retorno que un objeto recibe. Entonces, la única diferencia es que en esta interfaz, utilizando la anotación @webservice, que es parte del API de JAX-WS, pues yo estoy especificando el namespace de objetivo en el cual esta definición de servicio se va a generar. Entonces yo he puesto, no tiene que ser una URL verdadera, no necesita ser una URL verdadera, simplemente es para poder separar mejor las definiciones de servicios. Entonces yo me he inventado aquí un namespace que se denomina http://ejemplo JAX-WS/persona. ¿Sí? Y he definido 4 operaciones. Una primera operación que se denomina registrar, que recibe del cliente un objeto persona y no devuelve ningún resultado. Una operación denominada obtener, que recibe una identificación, que es un tipo de dato simple, y nos devuelve una persona. Y 2 métodos adicionales denominados obtener todas las personas, que nos devuelve una lista de personas, y otro que se denomina obtener mayores de edad, que obviamente nos permite obtener todas las personas mayores de edad que estén registradas en este servicio. Y devuelve naturalmente una lista de personas. Entonces, como podemos ver,
Estamos definiendo operaciones que toman personas, como en el caso del método registrar, que está en esta parte, o que devuelven información, como en el caso de los métodos obtener mayores de edad o obtener todas. ¿De acuerdo? Y luego viene la parte más importante de la implementación, que es de la exposición del servicio, que es realizar pues la implementación ya de la clase del servicio. Entonces, simplemente nosotros escribimos una clase denominada en este caso Persona Service y MPL, y le decimos que implemente la interfaz que definimos anteriormente, Persona Service. Acá, utilizando la misma anotación @webservice, nosotros declaramos, especificamos la interfaz del endpoint, básicamente com.sample.webservices persona service, que es la interfaz de la parte superior, y un nombre. Y luego pasamos ya a implementar cada uno de los métodos que nosotros definimos en la interfaz. Aquí estoy mostrando simplemente el método registrar, y este está utilizando un componente interno que se denomina Memory Store, que sabe cómo lidiar con una base de datos donde se almacenan las personas. Entonces yo recibo un objeto persona a través del endpoint, lo paso a este objeto y puedo garantizar que ese objeto se almacena en una base de datos. Entonces, 3 elementos fundamentales nuevamente: el mensaje, la interfaz del servicio y la implementación del servicio. ¿Sí? Acá al lado de la derecha, al lado de la izquierda, perdón, a nivel del explorador del proyecto, nosotros podemos ver que en un paquete model yo he almacenado la interfaz, la clase persona, y en este paquete com_sample_web_services he declarado la interfaz del servicio en el archivo personaservice.java y la implementación en el archivo personaservice.mpl.java. Todo atado a través de estas dos anotaciones web service con estas configuraciones específicas. ¿Sí? En el caso de los servicios JAX RS, la implementación es un poquito más simple, pero no dejamos de tener la definición del objeto, en este caso, del objeto que va a ser transmitido entre el cliente y el servidor. Un punto súper importante es que nosotros debemos declarar una aplicación que viene a ser como el namespace del espacio de nombres donde nosotros vamos a exponer los endpoints REST. Entonces, esta clase de aplicación que está en la parte superior, pues básicamente declara un application path que se va a denominar /API. Luego, en la clase de implementación, pues nosotros no tenemos una interfaz de servicio a diferencia de REST, pero nosotros tenemos la libertad de escribir ya los métodos con los cuales se resuelven las peticiones. Entonces aquí, si ven de la línea 29 a la línea 37, pues he declarado un método que se llama obtener, análogo al que implementé en el otro lado, en el cual recibe un identificador string, de tipo string, denominado ID, y si ven en la línea 29, este método está atado a la operación get de HTTP mediante el uso de la anotación @get. ¿Sí? Entonces, la implementación básicamente nos permite, por ejemplo, buscar en el repositorio el objeto persona existente. Si existe, pues lo devolvemos, y caso contrario, si no existe por algún motivo, pues lanzamos una excepción. ¿Sí? Entonces, lo más importante es que nosotros vamos especificando las partes de la URL en la cual este servicio va a estar expuesto mediante las anotaciones de application path en el lado de la aplicación, mediante la anotación @path en la clase de implementación del endpoint REST, y ya también en los métodos mediante la anotación @path.
Cuando combinamos todo esto, básicamente vamos a tener que este endpoint va a exponer en una URL de este tipo, http, // digamos que expongo esto en mi servidor, localhost, en el puerto 80. Aquí va a venir el contexto de nuestra aplicación, ejemplo, JAX-RS, y luego vamos a empezar a juntar ya las partes. Entonces, en el lado de la aplicación, pues va a haber una sección que se denomina /API, luego va a venir el recurso, /persona, y luego va a venir la parte del identificador, que... perdón, el lado del identificador que va a venir de esta manera. ¿Sí? Entonces, si nosotros, ya en un caso de uso real, este identificador pues va a ser reemplazado con alguna variable, con algún valor que exista en nuestra base de datos, por ejemplo, un número de cédula. ¿Sí? Entonces esto vendría a reemplazar el identificador. Bien, entonces de esa manera nosotros hemos revisado brevemente cómo la tecnología, cómo los diferentes APIs de programación de JAX-RS y JAX-WS nos permiten exponer este tipo de servicios utilizando clases muy sencillas de implementar. Vamos a ver ahora algunos escenarios donde nosotros podemos aplicar estas tecnologías de servicios web ya en nuestras aplicaciones reales. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta algunas consideraciones de arquitectura. Y para ello vamos a tratar de analizar un escenario en el cual una aplicación cliente pues necesita acceder a información que se encuentra en alguna base de datos, en otros servicios web o en otros orígenes de datos que pueda tener una organización. Cuando hablamos de una aplicación cliente, pues nos estamos refiriendo a un front-end, a una página web o a otras aplicaciones de servidor. No se olviden que cualquier aplicación puede ser cliente de otra aplicación. La opción más común que nosotros tenemos es hacer que nuestra aplicación cliente se conecte directamente hacia una base de datos o consuma directamente un servicio web u otros orígenes de datos. ¿Sí? En el caso de las bases de datos, eso va a provocar que nuestra aplicación cliente pues tenga conocimientos sobre cadenas de conexión hacia la base de datos, por ejemplo, o claves de acceso hacia los servicios o a la base de datos también. Y si estamos pensando pues en una aplicación de escala empresarial, digamos una aplicación, qué sé yo, de gestión de... una aplicación de facturación, por ejemplo, en una empresa que tiene 10 cajas, pues vamos a tener que estas aplicaciones clientes, si son unas aplicaciones de escritorio, pues estarán conectando directamente hacia la base de datos de producción. Lo cual puede que no sea muy adecuado en algunos contextos. Los servicios web pues nos deben ayudar a separar estas aplicaciones, las aplicaciones clientes, pues de los orígenes de datos. Y exponer funcionalidades de valor para las aplicaciones clientes. ¿Sí? Entonces, una alternativa a la implementación original donde la aplicación cliente se conectaba a todo es tener una aplicación de servicios web intermediaria donde se implemente la lógica de negocio y le quite esa responsabilidad un poco a la aplicación cliente y también absorba la responsabilidad de conectarse hacia los orígenes de datos. ¿Sí? Entonces, si en esta arquitectura la aplicación cliente tenía toda la lógica de gestión de facturación dentro, en esta arquitectura esa lógica de gestión de facturación pues estará escrita a nivel de los servicios web y la aplicación cliente pues simplemente la invocará. Luego, toda la gestión de facturación, por ejemplo, se resolverá dentro de la aplicación de servicios, a este nivel.
Se resolverá a este nivel. Y como les mencionaba, pues también la comunicación con los orígenes de datos será resuelta a este nivel. La aplicación cliente ya no necesita conocer nada acerca de las bases de datos o los otros servicios, siendo transparente para esta aplicación. Luego, los servicios web también nos pueden ayudar a separar un poco más las responsabilidades. Entonces, puede que nosotros tengamos una aplicación de servicios que delega ciertas operaciones a otras aplicaciones de servicios que a su vez abstraen esa información, abstraen esas responsabilidades de la aplicación cliente, ¿sí? Entonces podemos tener una que la aplicación invoca a una operación definida en la primera aplicación de servicios web, pero que se resuelve con la invocación de otras funcionalidades u otras operaciones implementadas en estas aplicaciones de servicios de segundo nivel, llamémoslo de alguna manera. ¿Sí? Entonces, esto se conoce como, ya vamos a ver un poquito una definición más formal adelante, esto puede conocerse como una integración de servicios. ¿Sí? Y esto lo que nos permite es construir funcionalidades más avanzadas, básicamente pegando piezas de un rompecabezas. Bien. Vamos a ver entonces este primer caso de uso que se denomina integración de aplicaciones. Cuando nosotros hablamos de este caso de uso, estamos hablando de que básicamente los servicios web nos pueden ayudar a transmitir datos entre aplicaciones heterogéneas. Puede que estas aplicaciones clientes de las que hablábamos antes sean muy diferentes, estén implementadas en tecnologías diferentes, pero todas ellas tienen en común que van a poder consumir estos servicios web. Y ya no nos va a preocupar cómo esta aplicación cliente podría consumir la base de datos. Entonces, nos ayuda a transmitir datos entre aplicaciones heterogéneas. Otra característica importante es que nos pueden ayudar a combinar operaciones de bajo nivel en operaciones más complejas con valor agregado. Y además, nos pueden ayudar a proveer servicios que pueden tener el potencial de reutilización por diferentes consumidores. Entonces, yo aquí, a este nivel, podría exponer una funcionalidad de creación de clientes que múltiples aplicaciones pueden invocar si es que necesitan registrar un cliente, una persona en una base de datos, por ejemplo. Otro caso de uso común para los servicios web es el de convertirse en backends for frontends. Es decir, formar una capa de servicios que respondan a las peticiones de unas aplicaciones de escritorio, aplicaciones web o aplicaciones móviles. Esto es muy común para las aplicaciones web modernas que utilizan frameworks de tipo JavaScript. Entonces, como son aplicaciones de JavaScript, por ejemplo, no tienen derecho a acceder a la base de datos, entonces deben consumir servicios que sí puedan hacer esas operaciones por ellas. Estos backends for frontends van a atender a peticiones de frontends puntuales, no van a ser muy reutilizables, llamémosles así, pero nos van a permitir hacer algunas operaciones como el paso de la petición a servicios subyacentes, o la consolidación de llamadas a servicios, o la implementación de lógicas personalizadas de transformación específicas para los frontends. Puede que un servicio de bajo nivel me devuelva una cierta información que no es entendible por la aplicación cliente, así que el backend for frontend debe transformar eso y devolverme una información más consumible hacia el cliente. Y finalmente, el caso de uso más sencillo, que tal vez es la agregación de información, que es el de consolidar peticiones hacia múltiples orígenes de información y retornar esta información combinada con valor agregado para uso de los consumidores. Bien, ahora vamos a revisar algunos problemas un poco comunes que pueden surgir como parte del uso de servicios web dentro de nuestras organizaciones. ¿Por qué es importante hablar de los problemas? Porque cuando nosotros seleccionamos una tecnología para resolver algún problema, pues junto a ella viene
vienen unos costos asociados. Costos no necesariamente en dinero, sino unos costos en complejidad que tal vez tenemos que absorber, o costos en dificultades que tal vez, o costos técnicos que tenemos que resolver, o deuda técnica que en algún momento tendremos que pagar. Entonces, el primer problema es el tema del dimensionamiento de los servicios. Puede que en una primera etapa de desarrollo de nuestra capa de servicios de nuestra aplicación, pues escribamos un servicio que resuelve una operación puntual, pero existe la tendencia de que los servicios acumulen demasiadas responsabilidades dentro de sus operaciones. Y después de algunos meses, es muy común que la misma operación de servicio esté implementada de tal manera que sirve para resolver no un caso de uso, sino 20 casos de uso. Y lo que normalmente sucede es que cuando miramos estas implementaciones, bien podrían ser separadas en 20 operaciones de servicios diferentes. Esta acumulación se manifiesta porque los objetos de transferencia, tanto de entrada como de salida del servicio, pues tienen una gran cantidad de atributos que normalmente no son utilizados, sino en casos muy puntuales. Entonces, lo que esto provoca es que los clientes tengan que preocuparse de un montón de factores muchas veces innecesarios para consumir el servicio. ¿Sí? Entonces, digamos que tenemos un objeto de entrada que tiene 20 atributos, pero para consumir la operación más sencilla simplemente es necesario llenar uno. Hay 19 atributos que son innecesarios. ¿Sí? Entonces, cuando un servicio está mal dimensionado, generalmente los datos de entrada y salida de las operaciones se incrementan en su complejidad, con objetos más grandes, objetos más difíciles de gestionar, más difíciles de llenar, más difíciles de entender. ¿Sí? Entonces, siempre tenemos que tener una mirada crítica y asegurarnos de que nuestros servicios reciben la información justa y devuelven la información justa, y en su implementación hacen la operación específica para la que fueron creados. Un problema más técnico es el problema de interoperabilidad entre las plataformas, ya que como los servicios web son un servicio a nivel de que corre sobre el protocolo HTTP, pues existen diferencias sobre cómo las plataformas, sobre cómo los lenguajes de programación, sobre cómo los frameworks procesan las peticiones y las respuestas. En el caso de los servicios SOAP, esto es muy notorio porque los mensajes pueden ser procesados de formas diferentes en diversas tecnologías. Y como caso de uso, bueno, como ejemplo más bien histórico, por ejemplo, era común que los servicios web expuestos en Java tengan problemas para ser consumidos por clientes escritos en plataformas .NET, por ejemplo. Porque en Java, ciertos tipos de información, ciertos tipos de datos se serializaban de algunas formas que no eran necesariamente compatibles con las formas en las cuales .NET pretendía leerlos. ¿Sí? Entonces, había que hacer algunos ajustes a la serialización en el lado del servicio Java para que el cliente .NET pueda entenderlos, o viceversa, hacer ajustes en la implementación .NET para que pueda comprender correctamente cómo Java serializaba los objetos. ¿Sí? Y esto es clave porque hay que entender, hay que tener siempre presente que el soporte tecnológico puede variar por plataforma. Puede que hayan plataformas más o menos capaces para entender o procesar la información, los mensajes que nos devuelve un servicio. Y van a haber diversos grados, una diversa calidad de la implementación de los protocolos base. ¿Sí? Entonces, puede ser que una aplicación, que nosotros expongamos un servicio SOAP, pero que nuestro cliente, que es una aplicación móvil que va a ser desplegada sobre alguna versión antigua de Android, tal vez, no tiene todo el soporte completo y no puede manejar cierto tipo de información que expone el servicio. ¿Sí? Luego, existe el problema de serialización de la información. Y
Hay que recordar que los servicios SOAP trabajan exclusivamente con el formato XML para transmitir esta información. El problema con XML es que es un lenguaje sumamente verboso, con un montón de etiquetas o tags que a veces tienen un montón de atributos y estructuras anidadas, y cuando los objetos crecen en complejidad, pues el XML resultante, el XML que se transfiere entre el servicio y el cliente, pues resulta ser muy verboso, muy grande, muy complejo y eventualmente muy pesado. Y cuando el cliente lo procesa, pues puede que le tome más recursos, más tiempo, más capacidad de procesamiento realizarlo. Y puede que necesitemos más ancho de banda para transmitir esos mensajes. ¿Sí? Sobre el lado REST, no debemos olvidarnos que estos servicios trabajan principalmente con el formato JSON, lo que hace que la transmisión de información sea mucho más eficiente, pero el procesamiento que nosotros tenemos que hacer de este tipo de mensajes, pues a veces se tiene que realizar de una forma un poco más manual. Los servicios SOAP, por ejemplo, los clientes que se generan, pues tienen una cierta lógica para deserializar automáticamente la información en objetos, pero cuando tenemos que hacer eso en el lado de REST, nos toca implementar algunas cosas de forma manual. Y si los objetos nuevamente crecen en complejidad, ese procesamiento manual puede que se vuelva un poco más difícil o más tedioso o más complejo de mantener. ¿Sí? Luego aparece un problema relacionado con la logística de utilización de los servicios web, que es el tema del versionamiento y la compatibilidad hacia atrás. Bueno, como todos sabemos, el tema de la evolución tecnológica es permanente y por eso la evolución de los servicios, la evolución de sus implementaciones se vuelve imprescindible. Los requerimientos con los que nosotros implementamos una primera versión de un servicio no se mantienen estáticos en el tiempo. Y pronto va a venir alguien que nos pida que agreguemos o cambiemos alguna funcionalidad del servicio. Y ese cambio puede provocar que nuestra implementación, que los mensajes que nosotros intercambiemos entre el servicio y los clientes cambie. El problema pasa porque los consumidores, los clientes, normalmente se atan a versiones específicas de las operaciones de los servicios y normalmente no los actualizan o no están dispuestos a invertir en actualizar sus clientes para consumir los servicios. Entonces, si nosotros, por ejemplo, habíamos expuesto un servicio que devuelve un objeto con 4 atributos y un año más tarde le cambiamos para que devuelva 5 atributos, podemos estar seguros de que algún cliente, de que alguna aplicación consumidora va a fallar. Si nosotros somos muy empáticos con nuestros consumidores, pues vamos a tener que la implementación de nuevas características o de mejoras de nuestros servicios va a ser más difícil por temor a romper a nuestros clientes. Es decir, por dejarlos sin un determinado soporte operativo. Entonces, tenemos que empezar a pensar cómo nosotros podemos hacer cambios a nuestros servicios para tratar de impactar de la menor manera posible a nuestros consumidores, para que ellos eventualmente puedan migrar hacia nuevas versiones o hacia versiones mejoradas de nuestros servicios. Y ese es básicamente el contenido que he querido presentarles como parte de este webinario. Agradecemos la intervención de Carlos en nuestro octavo webinario gratuito 2018 con el tema de JE7, aplicaciones web, integración de aplicaciones con servicios web. El siguiente espacio está destinado para que puedan solventar sus dudas e inquietudes con respecto a la temática del webinario. Pueden intervenir con sus preguntas a partir de este momento a través del chat. Carlos, la primera pregunta nos dice, ¿qué ventajas tiene Java en comparación con otro lenguaje? Bueno, para el caso específico de los servicios web, pues tenemos que con Java nosotros podemos implementar de una forma relativamente sencilla nuestras
cualquier tipo de los servicios, ya sea los servicios REST o los servicios SOAP. Java nos ofrece una API muy estandarizada para esto y es una API que ya ha sido probada durante muchos años en múltiples organizaciones para exponer este tipo de servicios. Básicamente la ventaja va a ser que vamos a tener una gran cantidad de documentación de soporte, información a nivel de Internet sobre cómo resolver ciertos problemas que comúnmente se presentan ya con la codificación de los servicios, etcétera. Podemos implementar estos servicios con cualquier tecnología, pero si lo hacemos con alguna tecnología tal vez un poco más esotérica o con algún lenguaje de programación novedoso, pues puede que el servicio, puede que tengamos complejidades al momento de programarlos. Java nos provee un marco de trabajo probado muy bien definido, muy bien soportado en diferentes aplicaciones, diferentes servidores de aplicaciones, en muchos contextos operacionales, y por lo tanto es una muy buena alternativa para exponer nuestros servicios web utilizando esta tecnología. Listo. Tatiana e Iván nos pregunta, ¿cuál es más seguro y más rápido entre los servicios de SOAP o REST? ¿Cuál es más seguro y más rápido entre SOAP y REST? Bueno, como mencionamos hace un momento, los servicios SOAP se manejan exclusivamente con el formato de XML para la transmisión de información. Para un servicio trivial, cuya implementación es muy simple, cuyo mensaje es muy definido, muy chico, pues va a haber una diferencia imperceptible si lo hacemos con SOAP o si lo hacemos con REST. Pero cuando los tipos de datos crecen o son más grandes por diversos motivos, pues el mensaje XML va a tener un tamaño mucho mayor que el mismo mensaje equivalente en JSON, que es lo que devuelve normalmente un servicio REST. ¿Sí? Entonces, la primera diferencia de velocidad va a ser porque el mensaje que envía SOAP, como es XML, va a ser más grande y el mensaje que envía REST va a ser mucho más pequeño. De ahí, en términos de velocidad de procesamiento, el mecanismo de serialización que ocupa JAX-WS para transformar nuestro modelo de objetos de un mensaje XML va a ser un poquito más lento, no necesariamente mucho más lento. Y ya en términos de procesamiento dentro de las capas de la aplicación para ir a consultar a las bases de datos, ambos tendrán rendimientos comparables, puesto que no dependen en realidad del tipo de servicio. Son componentes internos de la aplicación. Deberían comportarse de la misma manera para cualquiera de los dos tipos de servicio. Resumiendo, el tiempo, la percepción de rendimiento se va a dar muchas veces por el tiempo de transferencia de la información desde el servicio hacia el cliente. Listo. Gracias. Carlos Villegas nos pregunta, ¿es recomendable aprender JE8 o es mejor que nos mantengamos en JE7? Bueno, JE8 es la siguiente versión de la especificación Java Enterprise Edition. Salió durante el último año a producción, pero muchas organizaciones todavía no se han migrado a esta nueva versión de la especificación Java Enterprise. Entonces, a menos que querramos ser, por ejemplo, los pioneros en implementar algunas cosas utilizando las nuevas características de la especificación, pues es mejor quedarnos por un momento en la especificación más estándar que al momento es JE7. Listo. La siguiente pregunta. Para desarrollar aplicaciones en crecimiento, ¿qué servicio es más recomendable? ¿SOAP o REST? ¿Cuál es el más escalable? Pues la verdad va a depender mucho del tipo de consumidores, del tipo de servicios que nosotros querramos exponer, del tipo de operaciones que nosotros querramos exponer, de las necesidades de nuestros consumidores. Ambos van a ser escalables si nosotros hacemos bien las cosas. Si nosotros podemos convertir a un servicio SOAP o un servicio REST que devuelve información muy ligera en algo completamente no performante, si es que hacemos las cosas mal dentro de la aplicación, si es que creamos un mensaje demasiado grande o si hacemos que la implementación sea ilegible. Entonces, depende mucho de nuestros enfoques al momento de desarrollar los servicios. Eso sería principalmente
creo que la respuesta. Ambos se pueden escalar. La idea de los servicios a nivel general es que sean idempotentes, es decir, que yo pueda invocar un método de servicio tantas veces como sea necesario para realizar una operación y que no tenga muchos efectos secundarios, que solamente haga lo que deba hacer. Entonces, depende mucho de cómo nosotros enfoquemos la creación de nuestros servicios. Gracias. Siguiente pregunta. ¿La aplicación cliente puede conectarse a varias bases de datos de diferente código como MySQL o Oracle? Sí lo puede realizar y la verdad es que si nosotros utilizamos de manera inteligente servicios web, la aplicación cliente no va a conocer a qué base de datos se está conectando. Porque puede que nosotros escribamos una serie de servicios web encima de las bases de datos para que las aplicaciones se abstraigan de ese conocimiento. Entonces, si nosotros tenemos una tabla de personas de una base Oracle y una tabla de direcciones de una base MySQL, exponemos un servicio de direcciones que corre sobre Oracle y un servicio de personas que corre sobre Oracle y un servicio de direcciones que corre sobre MySQL, y la aplicación cliente consume los servicios de personas y direcciones. Para la aplicación, guardar una persona y su dirección, pues es una operación de invocación a dos servicios, y las aplicaciones de servicios se encargan de persistir esos datos en dos bases de datos implementadas con tecnologías diferentes. La aplicación cliente como tal no sabe dónde están almacenados sus datos, solo sabe que se almacenaron correctamente. Gracias. Randy Amaya nos pregunta, ¿qué servidor Java recomendaría? ¿Tomcat o Glassfish? Tomcat es simplemente un contenedor de aplicación, un contenedor web. Tomcat no es un servidor de aplicaciones completo que implementa la especificación JE. La especificación JE es muy compleja, es muy completa. La especificación JE completa habla de aplicaciones web, Enterprise Java Beans, servicios de mensajería, etc. Tomcat solo implementa la sección de aplicaciones web, partes de ella, mientras que un servidor como Glassfish o un servidor como Wildfly o un servidor como JBoss o un servidor como WebLogic o WebSphere, todos implementan la especificación completa de JE. Entonces, si nuestra aplicación se vuelve mucho más compleja, y sería más recomendable utilizar un servidor que utilice toda la especificación antes que mantenernos en un Tomcat sencillo. Carlos Villegas nos pregunta, ¿cuál es su opinión profesional sobre la combinación de Docker con JE? Bueno, Docker es una alternativa muy interesante para desplegar aplicaciones. JE en la versión 7 todavía no está completamente adaptado como para funcionar mejor o más optimizadamente dentro de ambientes Docker, pero la expectativa es que las versiones más modernas de JE sí tengan ese soporte para funcionar dentro de Docker. ¿Qué es Docker? Docker es simplemente un contenedor de aplicaciones. Docker nos permite empacar nuestras aplicaciones con todos sus elementos de tiempo de ejecución para que nosotros podamos no solamente desplegar la aplicación, sino todo su ambiente de trabajo en un host apropiado. Entonces, los servidores de aplicaciones JE 7 todavía se llevan muchas dependencias que tal vez no son necesarias para ejecutarse dentro de un ambiente Docker, pero la expectativa es que con las nuevas ediciones de Java Enterprise Edition que van saliendo, pues el soporte vaya mejorando y sea más compatible pues con estos ambientes. No se escucha. Gracias, Carlos. Jefferson nos pregunta o nos indica cuáles serían las desventajas de utilizar los servicios REST y SOAP. Una desventaja que podemos verla es que las aplicaciones van a pasar de tener dependencias, bueno, más bien, déjenme, la aplicación para consumir un servicio web necesita hacer una llamada de red.
Esta llamada de red puede verse afectada por diversos elementos como la latencia de la red, la disponibilidad del servicio de Internet, por ejemplo, o algunos otros elementos que alteran la comunicación. Si nuestros servicios están alojados en una ubicación remota y nosotros tenemos una aplicación cliente dentro de una PC que utiliza Internet para conectarse y la conexión es defectuosa, pues nuestra aplicación puede volverse muy difícil de utilizar si es que no la hemos optimizado apropiadamente. Entonces, la primera desventaja vendría a ser que si utilizamos, por ejemplo, un servicio SOAP pesado, o un servicio REST no optimizado, nuestra aplicación cliente puede tardarse mucho para, por ejemplo, consumir el servicio, simplemente por efectos de la red, por efectos de la transmisión de información entre los dos puntos. Otra desventaja, otro problema tal vez que se puede presentar es que las operaciones que expongamos a nivel de nuestro servicio, pues no las enfoquemos a operaciones de negocio y que no nos brinde valor al momento de consumirlas en el lado de los clientes. Otro problema, otra desventaja, bueno, no sé necesariamente si desventaja, pero utilizar servicios nos obliga a pensar de una manera más organizada o más enfocada en las operaciones de negocio que deben resolver. Y evita y nos limita a las aplicaciones clientes a consumir directamente los orígenes de datos que normalmente estamos acostumbrados a consumir. Por ejemplo, la base de datos. Entonces se vuelve un intermediario que agrega tiempo de respuesta, que agrega tiempo de procesamiento a la pila, al conjunto de aplicaciones de nuestro sistema, por ejemplo. Gracias, Carlos. Nuestra última pregunta de Cristian Calderón. ¿Cuál es la diferencia entre iSpring y Java JE8 y cuál me recomendarían? Bueno, Spring es un marco de trabajo para la construcción de aplicaciones de servidor alterno. Spring no implementa necesariamente las mismas tecnologías o los mismos enfoques que Oracle que la comunidad detrás de Java Enterprise sí lo hace. Entonces, Spring es un framework alternativo. Podemos hacer muchas cosas que podemos hacer con JE con Spring. Simplemente depende de qué es lo que nosotros consideremos valioso. Cada framework tiene sus ventajas y sus desventajas. JE es un framework más estandarizado hacia la especificación definida por la comunidad de Java, mientras que Spring hace algunas cosas de una forma un poco más liberal. En mi trabajo, por ejemplo, tenemos varios proyectos que utilizan Spring para levantar aplicaciones de servidor y exponer servicios y funcionan también muy bien. Entonces, es una elección que tenemos que hacerla con cuidado, digamos. Agradecemos nuevamente la intervención de Carlos y a la vez extendemos una cordial invitación a matricularse en nuestro curso de JE7 Aplicaciones Web. Las matrículas se encuentran abiertas. De igual forma, agradecemos su participación en nuestro octavo webinario. Esperamos que haya sido un gran aporte para su desarrollo personal. Para finalizar, les extendemos la invitación a completar la encuesta de satisfacción que se va a encontrar el enlace en la sección de chat. De igual forma, recordarle los requisitos para la aprobación del webinario. Para obtener su certificado de asistencia en el webinario, usted debe cumplir con los siguientes requisitos. Asistencia al webinario de al menos 45 minutos y aprobar el cuestionario de evaluación con un mínimo de 70 puntos. El enlace de igual forma lo pueden encontrar en la sección de chat. Nuevamente, gracias y hasta un próximo webinario.